República Dominicana. Sean todos bienvenidos a una nueva entrega de Consensuando. Inmenso placer estar con ustedes nuevamente en su pantalla de televisión con un programa súper especial en el día de hoy y por supuesto cargado de un gran contenido que servirá para ilustrar a toda la ciudadanía dominicana. Queremos dar la bienvenida como siempre a nuestro queridísimo colega y amigo, el licenciado Tabaré Ramos Concesión. Bienvenido, Tabaré, ¿cómo te sientes? Muchas gracias, Medrano. Gracias a Dios, el arquitecto de todo el universo, que nos da esa oportunidad y ese privilegio de dirigirnos una vez más a través de las ondas hercianas en este programa Consensuando, que tal como hemos dicho anteriormente, se ha convertido en una costumbre, en un espacio que le da la oportunidad de que se puedan debatir, de que se puedan dilucidar los temas importantes del país, con importancia no solamente nacional, sino con importancia también internacional. Es una tribuna que aquí y en otras oportunidades tiene el propósito fundamental de edificar a la ciudadanía sobre los temas de interés. Bueno, y en el día de hoy, y como cada semana, nosotros queremos compartir una interesante entrevista con todo nuestro público televidente. En esta ocasión estaremos conversando con el doctor César Amadeo Peralta, quien es un verdadero jurisconsulto de República Dominicana, una persona que es ampliamente conocedor de los temas judiciales y de muchas temáticas que atañen a la vida social de nuestro país, y con él estaremos en el día de hoy conversando y queremos agradecer la presencia en el espacio en esta noche. Bienvenido, doctor, ¿cómo se siente? Un placer para mí también, aprovecho para darle las gracias, feliz noche, feliz fin de semana y siempre a sus órdenes. Bueno, como todos sabemos, esta semana ha concluido en el Senado de la República con la aprobación de la reforma al Código Penal de República Dominicana, y es un tema que ha tenido y ha traído grandes debates en nuestro país a raíz de todas las aristas que han surgido durante la discusión y el análisis de la reforma al Código Penal. Quisiéramos aprovechar la presencia del doctor César Amadeo Peralta para conocer en sentido general su opinión sobre esta iniciativa de ley ya aprobada en el Senado de la República y que por supuesto va ahora a la Cámara de Diputados para ser refrendada en una nueva lectura. Sí, yo te pudiera decir que me gustaría saber ya por fin qué aprobaron, porque este nuevo Código Penal ha dado tantas vueltas, le han quitado, le han puesto, que al día de hoy uno no sabe a ciencia cierta qué es lo que va a salir de ahí. Entonces, al final de cuentas también le puedo decir al país que se hace necesario, urgente, primordial, que ese nuevo Código Penal sea aprobado ya, porque no podemos seguir con un código tan viejo que lo que hace es que ha servido de caldo de cultivo para la delincuencia. Las penas que trae ese Código Penal viejo, la que tiene el Código Penal viejo, son penas que están establecidas desde hace 138 años, cuando este país seguía siendo una aldea, pero el tiempo ha cambiado y el código es el mismo y la pena es la misma. Y le voy a poner un ejemplo claro, con nombre y apellido. Hay casos, por ejemplo, la estafa, la pena máxima por estafa son 2 años de prisión, pero ¿cuántas estafas y de qué monto se dan que a cualquier persona le sirve de incentivo? Como yo le diría una palabra, yo a cualquiera le hago 2 años y yo le tumbo 20 millones de pesos. O sea, es un ejemplo del por qué hay que cambiar el Código Penal. Entonces, ese Código Penal ha tenido que ser acompañado de otros artículos del mismo código y hasta de la ley de lavado de activos o de la ley monetaria y financiera para que puedan tener una mejor aplicación. Fíjense que en materia de corrupción administrativa la corrupción no existía hace 138 años. Así como no existían una cantidad de delitos que le voy a mencionar, el autosecuestro en la República Dominicana, simplemente yo lo he definido como un chiste de mal gusto. Usted se puede autosecuestrar, usted puede pedirle a sus familiares una recompensa por su propio rescate,
usted puede poner al Ministerio Público a buscarlo, puede poner a la policía a buscarlo y cuando usted lo encuentran no pasaba nada. Pero eso no puede seguir siendo así. Entonces, ojalá que eso también no lo hayan sacado de este nuevo Código Penal que tan necesario es. Otro tema también así breve que te menciono, el tema de las estafas piramidales. ¿Qué pasó aquí cuando una financiera, había una que se llamaba Telefree, otra se llamaba Momentum, no sé si ustedes lo recuerdan? Ese tipo de estafas piramidales acabaron con la economía de muchas personas. ¿Cuál fue el resultado? Aquí no pasó nada, porque el Código Penal no contemplaba ese tipo de situaciones. Ahora el nuevo va a traer sanciones de hasta 20 años de prisión por estafas piramidales, pero la importancia de eso es que cuando a una persona lo estafan con el dinero de sus ahorros, el dinero que tenía guardado para su pensión, el dinero del sudor de su trabajo, eso no podía seguir quedando tan impune como ha quedado en muchos procesos. Doctor, uno de los temas que más discusión ha generado en torno a este debate sobre las modificaciones al Código Penal tiene que ver con respecto a la posibilidad de que se permita la interrupción del embarazo, o sea, que se permita realizar abortos en 3 causales de manera específica que establecieron los grupos y los sectores que promueven esa posibilidad de exención, digamos, de exención penal en el código que tendrá que regir en nuestro país. Quisiéramos saber su valoración. Han sido excluidas las 3 causales, pero no obstante continúa la lucha todavía porque hay la esperanza de que se le puedan hacer algunas modificaciones en la Cámara de Diputados precisamente para poder incluirlo. Hay quienes entienden que este tipo de lucha lo que procuran es entorpecer la aprobación del código, retrasarlo, que no haya una aprobación de un código en República Dominicana. Entonces, saber su valoración si ciertamente esos grupos andan entorpeciendo la aprobación del código y también su opinión sobre esa lucha para permitir el aborto. El tema de haber excluido eso del Código Penal, yo en otras ocasiones había comentado que válidamente se podía crear una ley especial que rigiera ese tipo de situaciones o de conducta con la finalidad de que el Código Penal por fin entrara en vigencia. Yo he sido posiblemente de los pocos abogados que se ha atrevido a decir que el gobierno pasado entretuvo a este país, le puso un bobo en la boca, se ha burlado de este país y lo puso a hablar de las 3 causales, pero la finalidad era que no se aprobara el Código Penal. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué hoy tengo la razón? Si en el año 2014, cuando quedó de entrar en vigencia ese nuevo Código Penal que fue anulado por el Tribunal Constitucional, si hubiese entrado en vigencia en el 2014, los casos de corrupción que se cometieron en la administración pasada y que hoy se están conociendo en algunos tribunales, hubiesen tenido una sanción más ejemplarizante. Ese nuevo Código Penal va a traer lo que le llaman el cúmulo de penas, pero también aumento de penas, actualización de sanciones. Y dentro de esa actualización hay personas que pudieran salir beneficiadas hasta con 60 años de prisión por el robo que le habrán hecho a las arcas del Estado, por asociación de malhechores, por lavado de activos. Y ese código lo que va a traer como figura nueva es que en la presentación de un expediente a una persona le van a poder imponer una pena por asociación de malhechores, otra por lavado de activos, otra por estafa agravada contra el Estado, y así según la cantidad de delitos, y le pudieran imponer 10, 20, 30, 40, hasta 60 años de prisión. Entonces, ¿qué sucede? Al final de cuentas se burlaron de este país, al final de cuentas no se aprobó nunca el Código Penal, mucha gente se sumaron a ese juego, y al final de cuentas, tal vez, posiblemente, habría que ver de todos estos casos de corrupción
la pena máxima a imponer es de 20 años de prisión si lo encuentran culpable, o como dice una frase por ahí, más allá de toda duda razonable de que fulano y fulano cometieron el delito que se le está imputando. Es diferente cuando una persona se ha robado 2.000 millones de pesos de los impuestos, de las arcas del Estado, y posiblemente se aparezca una pena de 8 años de prisión, tal vez de 10 años. Ustedes tienen un ejemplo ahí. Ustedes se recuerdan que en una estafa financiera de Banintel, cuando Banintel colapsó, eso puso a temblar el sistema financiero en la República Dominicana. Ramoncito Báez Figueroa fue condenado a una pena de 10 años de prisión. Posiblemente, yo no estoy seguro, yo no estaba ahí, por haberse robado 58.000 millones de pesos. ¿Qué sucedió ahí? Él hizo sus 10 años y anda por ahí con su cuarto. Y todo el que quebró, a toda la población que tuvieron que pagar el fraude de Banintel, amén, no pasó nada y la vida sigue adelante. Entonces, ¿qué te quiero decir con eso? La aprobación de ese Código Penal ya era una necesidad hacía tiempo. O sea, no podemos seguir en este atraso mental. Por eso hice una pregunta hacia el público cuando yo le decía, ¿dónde se encontraba usted hace 138 años? Piénselo por 2 segundos. Posiblemente ni sus padres existían y ya ese código existe. Estos son códigos napoleónicos. Entonces, cada ciudadano en la República Dominicana, también cualquier extranjero, ojalá que ponga su granito de arena para que ese código lo aprueben y podamos avanzar inclusive en la lucha contra la delincuencia. Doctor, entonces, usted que ya ha podido acumular tanta experiencia, no solamente en materia jurídica, sino si se quiere hasta en materia social, su olfato político, legislativo, le conduce a pensar que ha llegado el momento de que tengamos un nuevo código. Soy del entendido de que de manera un poco más seria se está aprobando el código. Anteriormente, en el 2014, fíjate que el código lo aprobaron. El código inclusive, puede ser que la población no sepa, el presidente de la República del momento lo promulgó. Y ese código iba a entrar en vigencia 2 años después de haber sido promulgado, teniendo una deficiencia grave en la conformación de las leyes. Yo no sé si sería a propósito, como yo te dije anteriormente, pero veo que en este momento sí se están dando los pasos constitucionales para que sea aprobado definitivamente. El interés de que se apruebe el Código Penal es porque no es que él va a entrar en vigencia ni siquiera este año, ni siquiera de manera inmediata. Usualmente ese tipo de código, el decreto que lo promulga autoriza su vigencia dentro de 2 años, en lo que el país se va adaptando y se va readaptando, y hasta los abogados aprendemos qué fue lo que aprobaron. Pero ojalá que la voluntad de nuestros legisladores y el empeño que han puesto sea para definitivamente se apruebe ese código, y luego que se apruebe un código penal, yo le hago una solicitud como ciudadano: revisen el Código Procesal Penal, revisen todas las fallas que hay ahí, analicen el porqué el aumento de la delincuencia. Nosotros seguimos viviendo en una sociedad que cuando aprobaron el Código Procesal Penal, nosotros no estábamos preparados para ese sistema de tantas libertades, y eso permitió que fuera invertido el fardo de la prueba y se hizo muy difícil demostrarle a un delincuente, a un imputado, la comisión de los delitos que estaba llevando a cabo, a tal gravedad que se había convertido en que una persona
señalaba a un delincuente como el autor de un atraco y el delincuente decía, no, no fui yo, y ahí mismo el caso perimió. O sea, a ese nivel llegamos nosotros. Doctor, ¿no es automático el hecho de que si se aprueban las modificaciones y como todo indica al Código Penal, tiene que adecuarse el procesal para esas nuevas figuras penales establecidas en ese marco jurídico? Aunque son dos códigos diferentes, el Código Procesal Penal lo que establece es el procedimiento a utilizarse en los tribunales. El Código Procesal Penal no establece penas ni sanciones. Ahora, si vamos a estrenar ya un nuevo Código Penal con delitos nuevos, con sanciones aumentadas, sería bueno revisar ese Código Procesal Penal. ¿Por qué yo hago hincapié en el procesal penal? Nosotros tenemos ejemplos, no sé si el país se recuerda del Chaman Chakra. El Chaman Chakra fue un criminal que asesinó a 5 personas, creo que asesinó hasta el perro de la casa. El Chaman Chakra había que revisarle la medida de coerción cada 90 días, no importa el crimen que él haya cometido. El Chaman Chakra pudo haber matado a 20 personas y era lo mismo. Cada 90 días hay que conformar el tribunal para revisar si sucedió algo nuevo que pueda variar la prisión preventiva que él tiene. Absurdo. Fíjate que en los Estados Unidos inclusive hay crímenes donde a una persona le conocen una medida de coerción sin derecho a fianza por la gravedad del hecho. Entonces, el sistema procesal penal tiene una carga de trabajo en ocasiones innecesaria. ¿Y por qué lo digo? Una persona que, por ejemplo, lo agarren y le demuestren en la medida de coerción ser el propietario de 700 kilos de cocaína y lo están mostrando ahí los 700 kilos. O sea, ¿por qué hay que revisar una medida de coerción cada 90 días? Si al final de cuentas ni siquiera se la van a agravar la medida. Pero sí tiene los imputados la posibilidad de salir cada 90 días. Aún un juez de instrucción imponga una medida de coerción de 1 año o de 18 meses y declare un caso complejo, como quiera hay que revisar la medida. Como quiera el imputado tiene derecho a apelar esa medida de coerción cuantas veces quiera. No tiene límites. Ustedes por eso se van a dar cuenta en algunos procesos que no bien una persona solicita una revisión de oficio de la medida de coerción, aparte de la revisión obligatoria cada 90 días, y puede apelarla cuantas veces quiera. ¿Y por qué lo hacen? Yo he vivido procesos de esa índole. A ver inclusive si le coincide una sala en la corte de apelación que le pueda ser favorable, porque el que está preso por un delito tan grave no pierde nada con mantener el sistema ocupado con su caso buscando libertad. Eso es lo que sucede. Bueno, estamos conversando con el doctor César Amadeo Peralta, destacado abogado de la República Dominicana. Vamos a hacer nuestra primera pausa comercial en Consensuando. Ya regresamos con más después de estos anuncios. No le cambie. La Cámara de Diputados aprobó en primera lectura el proyecto que modifica el Presupuesto General del Estado 2021, enviado por el Poder Ejecutivo. También un contrato de fideicomiso de administración, fuente de pago, garantía y oferta pública, denominado Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo de la República Dominicana. El presidente del órgano legislativo, Alfredo Pacheco, recibió a la embajadora de Canadá en República Dominicana, Christine Laberge, junto al Grupo de Amistad Dominico-Canadiense. Pacheco expresó que ambas naciones han sido grandes socios comerciales y se han aportado mutuamente. La Comisión de Hacienda y los consultores del FOMPER, Eric Raful y Aquiles Calderón, revisaron el proyecto de ley que regula el patrimonio empresarial del Estado, los fideicomisos públicos y crea el Centro Nacional de Empresas Reformadas, depositado por el Poder Ejecutivo.
y 26 mujeres fueron reconocidas por la Cámara de Diputados con motivo de conmemorarse el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Ahora sí, vamos a hacerle. Llegan los dueños del tarolío. Porque aquí se ruge. Y vamos trotando hacia la cima. Pero en un elefante el país se convierte en un play. Barranquilla activó la pelota y vuelve más fuerte que ayer. Por los 4-11 que la bota, por los 4-11 que la bota. Barranquilla activó la pelota. Banreservas, patrocinador oficial de la temporada invernal de béisbol 2021-2022. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Nacional avanza y en el MIC queremos que seas parte de este desarrollo. Hemos creado el primer newsletter de la industria nacional, a través del cual podrás recibir cada semana actualizaciones sobre lo que estamos haciendo para reactivar la economía. En el nuevo newsletter MIC te informamos cómo estamos aportando a la economía nacional. En el MIC estamos cambiando. La empresa de transmisión eléctrica dominicana, ET, está enfocada ahora mismo en resolver un problema que tenemos en la ciudad de Nagua. Esto es como consecuencia, evidentemente, de las altas temperaturas que está presentando todo el territorio nacional, y una alta temperatura va acompañada automáticamente de una demanda de electricidad, de una mayor demanda de potencia. Actualmente, Nagua tiene un transformador instalado de unos 30 MVA, y la demanda está llegando a unos 34 MVA. Esa móvil que sale hacia la ciudad de Nagua es una móvil que vamos a instalar de manera provisional, que es de unos 70 MVA, hasta tantos nosotros podamos transportar un transformador que tenemos en la ciudad de San Juan de la Maguana y que va a ser llevado hacia Nagua, y vamos de esa forma a poder resolver ya de manera definitiva la demanda que tendría Nagua quizá por los próximos 10 o 15 años. Gracias por continuar con su programa Consensuando, en el cual estamos con una interesantísima entrevista con el doctor Amadeo Peralta. Doctor, tenemos la elección por primera vez desde el 1844 a la fecha de un procurador general de la República, en este caso una procuradora autónoma e independiente prácticamente del presidente de la República. Es decir, no obstante mantenerse la figura constitucional de que es el Poder Ejecutivo que lo designa, es la primera vez que un presidente elige a alguien que no le sea prácticamente de su línea partidaria y de su línea, si se quiere, hasta ideológica. ¿Cuál es la evaluación que tenemos de cara al transcurso de más de un año con un Ministerio Público independiente? Si te evalúo el Ministerio Público Independiente, te voy a decir también que todo el país ha aprobado esa decisión del presidente, y lo ha hecho viendo los ejemplos anteriores. Anteriormente no salían no salía ningún expediente por temas de corrupción, porque el Ministerio Público pertenecía al mismo gobierno. En esta ocasión
Y fíjate que estamos estrenando una figura del Procurador General Independiente, pero hasta ahora ha pasado con más de 100, cuando ha sabido procesar diferentes casos, no importa de la bandería política a la cual pertenecen. Y eso debe seguirse reforzando y eso ayuda a un avance de una sociedad, sobre todo en la lucha contra la criminalidad y la lucha contra la delincuencia. Yo estoy seguro que la mayoría de las personas que nos están viendo, hasta media hora antes, nadie tenía conocimiento de los allanamientos X que se iban a realizar en contra de diferentes casos de corrupción. Y el país se ha venido sorprendiendo cada vez que se publica un expediente de esa magnitud. ¿Y por qué se sorprende? Porque antes no pasaba nada. Nosotros acabamos de salir de 20 años de impunidad, en donde aquí nada era nada, las denuncias que se hacían y las querellas que se depositaban, simplemente había una estructura preparada y organizada para archivarlas desde su comienzo. Esa Procuraduría General de la República Independiente necesita no solamente del voto de confianza del país, sino que necesita también de un aumento de su presupuesto. Ahora, si se le aumenta el presupuesto, también se le ayuda a que ese personal que elabora en esas instituciones también pueda ser ampliado. Actualmente la Procuraduría General de la República, léase el Departamento de Persecución y el de Persecución de la Corrupción Administrativa, están trabajando a plena capacidad, de día, de noche, de madrugada, fines de semana largos. No conocen lo que es la estadía en familia, por decirte, con tantos procesos. De hecho, quienes dirigen esos departamentos se han visto ya en la obligación también de delegar funciones, porque son demasiados casos, demasiados procesos, y no van a poder estar presentes, sobre todo, como yo le acabo de decir, en tantas solicitudes de medida de coerción, en tantos reenvíos, en tantas revisiones de oficio, en tantas apelaciones de esas medidas de coerción, y más ahora también cuando en los próximos días ya se comience a depositar la primera acusación por el caso Pulpo. Son casos muy grandes, muy absolventes, y ese Ministerio Público Independiente necesita de apoyo logístico, apoyo económico. Ojalá que el país siga dando su voto de confianza y que desde el Poder Ejecutivo y desde el Congreso aumenten ese presupuesto en vez de bajarlo. Entonces, el país va a seguir viendo cómo fuera de aquí otros ministerios públicos actúan y no le ha importado quiénes salen de la presidencia o quiénes llegaron, porque al ser independientes procesan lo que cometieron, y el que no ha cometido nada, nada tiene que temer. Yo de hecho también aprovecho el momento para darle una sugerencia a los funcionarios actuales de este gobierno, de que tengan mucha cautela, porque una vez aprueben ese código penal nuevo y ese código entra en vigencia y hay un Ministerio Público Independiente y se detecta algún caso de corrupción, recuérdense que la pena sería posiblemente de hasta 60 años de prisión. Inmediatamente a una persona le comprueben actos de corrupción, coalición de funcionarios, soborno, cohecho, asociación de malhechores, lavado de activos. De cada figura que yo le mencioné hay una pena diferente y de las cuales tienen que cuidarse. Doctor, en ese mismo punto, nosotros quisiéramos conocer su opinión en el sentido de un debate que se originó con respecto a si es necesario o no modificar la Constitución de la República para poder consolidar esa independencia del Ministerio Público o no. ¿Cuál es su valoración con respecto a ese punto? Se hace necesario, obligatorio, la modificación a la Constitución en esos aspectos, con la finalidad de traer esa figura
con rango constitucional, del Procurador General independiente, el modo de elección, sus funciones, entre otras prerrogativas. Y te lo puedo definir con una simple palabra, o sea, es obligatorio que esté contemplado en la Constitución para que su actuación no tenga ningún cuestionamiento en ninguna instancia judicial. Doctor, recientemente el Poder Judicial depositó ante el Congreso Nacional un proyecto de ley que procura reglamentar el uso de las tecnologías en las audiencias virtuales. Hemos visto algunos sectores de la comunidad jurídica que se han pronunciado en contra. Todavía esta iniciativa no ha entrado en plena discusión en el Congreso Nacional, no se conoce a plena capacidad todo lo que contempla, pero saber su valoración, porque de hecho fue una técnica muy utilizada con el pasado durante la pandemia, en la que los tribunales estuvieron, muchos de ellos cerrados y no se permitían las audiencias presenciales. Saber su valoración al respecto, doctor. Te puedo también avanzar que a nivel del Congreso he conversado con varios diputados, con los que he conversado ninguno están de acuerdo con esos sistemas virtuales. Personalmente también te puedo decir, la virtualidad no es mala del todo, pero sí en materia de consagración de derechos fundamentales se convirtió en un peligro. ¿Y por qué se convirtió en un peligro? En un proceso penal, por ejemplo, complicado, donde el prevenido se encontraba en la cárcel de Najayo, el abogado se encontraba en su oficina, el juez se encontraba posiblemente en su casa o en su despacho, el fiscal también en otro lado, y viendo un expediente de manera virtual en la computadora, eso para mí, y mira que yo no defiendo imputados, eso constituía un abuso al sistema, un abuso al proceso y un abuso a los derechos de ese imputado. Y entonces, ¿qué seguía pasando? Habían imputados también que se burlaban del sistema. Bastaba con conectarse a la plataforma e inmediatamente el que estuviera atrás o de cualquier manera te tumbaban el internet y ya no había audiencia. Y ya el juez no podía hacer nada porque la persona se registró, no lo puede declarar en rebeldía. Es un problema del sistema, se fue el internet, él no te oye. O sea, eran diferentes causas para que muchas audiencias ni siquiera prosperaran, y más aún cuando había más de un imputado y a esos imputados no le convenía que ese proceso continuara. Cuando las audiencias son presenciales, las argucias jurídicas para impedir la continuación de una audiencia son más difíciles para los abogados y para los imputados. Un juez inclusive puede declarar el abandono de un abogado si no tiene una causa justa para no asistir a una audiencia, pero en la virtualidad, ya te puse el ejemplo, el abogado podía entrar, el sistema se cayó. Yo conozco inclusive algunos casos donde abogados solicitaban el reenvío de la audiencia porque el vecino de al lado estaba haciendo una remodelación y se escuchaba mucho el martilleo. O sea, imagínese cómo el sistema quedaba paralizado de la audiencia porque el vecino decidió hacer una remodelación, el vecino del abogado, pero pudo haber sido el vecino de otro de los actores. Entonces, el tema de la virtualidad inclusive no se encontraba preparado para la carga documental que iba a ser manejada a través de esas plataformas, y eso también se convirtió en una retranca. Era imposible el que el Ministerio Público depositara una medida de coerción un miércoles en la plataforma y todavía el lunes no se sabía dónde estaba ese expediente porque la carga de documentos no había sido posible que fuera cargada al sistema. Entonces el detenido, el lunes andaban los abogados dando vueltas a ver cuándo iban a conocer la medida de coerción,
cuando en el sistema presencial, si esa medida de coerción la depositaron el miércoles, posiblemente al otro día la conocían. Eso mismo también está sucediendo con cualquier certificación que usted pide, cualquier copia de un expediente. Anteriormente usted la podía tener rápido, en tiempo real y en breve tiempo en la mano. Usted iba a la sala donde necesitaba la certificación y la depositaba, aunque le dijeran venga dentro de 2 días, pero usted tenía un contacto más rápido, más directo. Con el tema de la virtualidad, usted deposita esa solicitud a través de una plataforma por allá, eso comienzan a procesarlo y usted no sabe cuándo va a tener eso en la mano. Otro peligro que se convirtió, en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva había, por ejemplo, una caja de cristal. Usted iba a depositar una querella, una acusación. ¿Usted sabe cómo funcionaba eso? Usted tiraba su expediente, usted lo tiraba por un hoyo, como en un buzón, en una caja de cristal, y eso caía ahí abajo. Usted no se lo entregó a nadie, nadie se lo recibió. Sálvese quien pueda. Entonces usted tenía que venir dentro de varios días a darle seguimiento a ver a dónde eso cayó y si lo recibieron o si no se lo botaron. Entonces, posiblemente la población no maneja ese día a día de lo que estaba pasando con esos procesos con el tema de la virtualidad. Por eso encuentro muy, muy, muy difícil que eso pueda ser aprobado. Y cuando le mencioné a ustedes que la virtualidad del todo no era tan mala, pueden existir casos en donde 2 personas deciden divorciarse, separarse por mutuo consentimiento, y a lo mejor el juez quiere ver a las partes en una audiencia y eso le puede permitir, porque ya esos son casos donde sería simplemente homologar un acuerdo que ya las partes arribaron. Eso es por poner un ejemplo de donde yo entiendo que pueda ser posible la virtualidad. Pero en materia penal, eso es imposible en materia de derechos fundamentales y para ambas partes y hasta para el sistema. Perdón, Tabaré, precisamente sobre eso, doctor, porque no sé si la intención de la Suprema es, y entendemos que no pudiera ser así, de que todas las audiencias sean virtuales, no, sino que aquellas que se vayan a hacer de manera virtual, entonces tengan una especie de reglamentación a raíz de esas deficiencias que usted mismo ha mostrado en el día de hoy. O sea, que se pueda tener un marco jurídico para poder establecer la forma en la que se debe actuar y proceder cuando se va a hacer una audiencia de manera virtual, pero no llevar la virtualidad a todo el aparato judicial del país. Ciertamente, esa virtualidad, cuando yo reitero que no era del todo mala, si se establece bajo algunas condiciones que válidamente se pueda avanzar en un proceso, ella puede tener algún beneficio, porque le puede permitir inclusive a una persona no trasladarse de algún lugar a un palacio de justicia. Pero siempre que ahí no estén envueltos, grandes cargas de documentos, por ejemplo. ¿No? Exacto. Así como altos intereses, y también hay procesos donde se está jugando con la libertad y los bienes de una persona. Doctor, fíjese, en la República Dominicana están aconteciendo situaciones que uno a veces sin quererlo, pero tiene que lamentarse. Ahí, por ejemplo, nosotros tenemos el caso de la Junta Central Electoral, que se hizo una inversión cuantiosa en una tecnología que al final vimos que casi conduce al país a un callejón sin salida. Se había dado también en otras oportunidades. Entonces, uno a veces se pregunta, ¿por qué no se hace un estudio más profundo de la realidad dominicana? Un profesor español, por ejemplo, decía que la conectividad en la República Dominicana no llegaba a un 20%. ¿Cómo podemos hablar entonces de justicia virtual? ¿No hubiera sido más idóneo, más pertinente hacer un plan piloto en una zona del país elegida
para entonces, en función de la ejecución de ese proceso, ver las debilidades, las fortalezas y la posible factibilidad de aplicarlo en el resto del país? Yo tengo entendido que se hizo, pero al final de cuentas los resultados están vinculados con lo que le estoy comentando. Las audiencias no prosperaban. Sobre todo hago hincapié en las audiencias penales, no prosperaban. Lo único que tal vez prosperaba un poquito era la primera audiencia de conciliación, en donde una parte dice si pretende llegar a una conciliación o no. Esas eran algunas de las que el internet y el sistema o hasta la bulla podían permitir que pasara. Habían audiencias también donde han surgido muchas anécdotas. Hay personas que estaban hasta en su casa tratando de conocer una audiencia virtual y sin querer, inconscientemente, le pasaba a la mamá por detrás, venía un muchacho y le brincaba arriba. O sea, muchas situaciones que se dan en el seno de un hogar que no estaba preparado para una audiencia virtual. Entonces, en el mundo, el sistema virtual no es que ha tenido una acogida 100%. Hay países en donde la virtualidad ha sido declarada inconstitucional, claro, tal cual, Alemania, como lo hizo nuestro Tribunal Constitucional cuando suspendió a partir de 3 meses, en el momento que lo hizo, la continuación de esas audiencias. Me enteré hoy, inclusive, que los tribunales, a partir del día 10 de diciembre, la Suprema Corte de Justicia había decidido que el sistema de depósito y de manejo de documentos ya tampoco se iba a manejar de la manera virtual como ha estado sucediendo, sino que se iba a reiniciar por la vía de la secretaría de cada tribunal. Excelente. Que era donde se tenía la costumbre y donde las cosas avanzaban y donde llegaba más rápido el expediente. Inmediatamente vi esa disposición, dije por fin, porque el retraso que estaba teniendo el sistema no era fácil. Bueno, vamos a una nueva pausa comercial. Nosotros vamos a seguir conversando con el doctor César Amadeo Peralta. Hay muchos otros temas interesantes, quisiéramos dejarlos sobre el tapete antes de ir a los anuncios. La exigencia de la vacuna, o más bien de la tarjeta de vacunación para acceder a algunos espacios públicos, las políticas implementadas por el gobierno dominicano para controlar la presencia de ilegales extranjeros en el país, saber toda esa opinión del doctor César Amadeo Peralta, pero después de estos comerciales. No le cambien. Libre para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios, tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Un país en el que vivir dignamente es un derecho, con políticas sociales que ayudan a salir de la pobreza. Un país en el que la gente del campo tiene apoyo para producir los alimentos que necesitamos. Determinado a vencer los obstáculos, para volver al trabajo y salir adelante. Con una justicia independiente que hace respetar la ley y defiende nuestros recursos. Unidos lo lograremos. Estamos haciendo historia. La industria
nacional avanza y en el MIC queremos que seas parte de este desarrollo. Hemos creado el primer newsletter de la industria nacional, a través del cual podrás recibir cada semana actualizaciones sobre lo que estamos haciendo para reactivar la economía. En el nuevo newsletter MIC te informamos cómo estamos aportando a la economía nacional. En el MIC estamos cambiando. Al montarte en nuestros autobuses, utiliza tu mascarilla. Con esto te proteges y nos ayuda a detener la propagación del virus. Ayúdanos a ayudarte. Estamos de vuelta en Consensuando con esta interesante entrevista en el día de hoy con el doctor César Amadeo Peralta. Antes de la pausa, bueno, pues hacíamos el avance sobre la opinión que nos tendrá que dar el doctor Amadeo en torno a estas disposiciones adoptadas por el gobierno central para regular la presencia de extranjeros ilegales en el país. Quisiéramos saber su valoración. Doctor, hay algunas personas que entienden se le violentan derechos a aquellas mujeres que se dicen están embarazadas y a las cuales sería dicho que no se le va a permitir la asistencia médica en los hospitales públicos si no cuentan con la documentación que demuestre que están de manera legal en el país. De mi parte te puedo decir que nosotros necesitamos una verdadera voluntad política de varios gobiernos con el tema migratorio. Chin a chin, nosotros estamos siendo invadidos de manera pacífica. Recientemente estuve en Punta Cana en un horario de las 6 de la tarde y la cantidad de extranjeros haitianos que salían inclusive de varias obras, o sea, eso en ese momento yo me sentía hasta sorprendido de tantos que eran en el área de Punta Cana, pero eso sucede en el país entero. O sea, que se está aplicando el 80-20 ahí. Exacto. Al revés. Al revés. Entonces, yo puedo decirle, la política migratoria desde hace varios años ha fracasado en la República Dominicana. Aquí no se ha mantenido adecuadamente un control migratorio y eso es lo que ha permitido con esa frontera abierta el que cualquier ciudadano, específicamente haitiano, cruce esa frontera en el momento que le ha dado su gana. Entonces, si aquí se implementara una política seria, si existieran recursos, si existieran vehículos, pero sobre todo si existiera voluntad es la palabra, posiblemente en una semana se realizan muchísimas deportaciones de personas que se encuentran en condiciones de ilegalidad. El tema de las parturientas en los hospitales, una persona que necesita asistencia médica, es obligatorio, es humano atenderla. Si necesita la ayuda médica, es obligatorio y humano. Las emergencias. Ahora, si desde la frontera los miembros del Ejército Nacional, que son los que permiten que pasen esas parturientas, desde ahí la devuelven, cuando ellos saben que aquí ya no van a poder venir a la maternidad La Altagracia ni a los hospitales de Santiago, ellas no vienen. Pero recuérdense también que el trasiego de indocumentados es un gran negocio que ha dado grandes beneficios y que incluye motoristas, miembros del ejército, autobuses. La propia ley de lavado de activos inclusive permite hasta el decomiso de los vehículos que sean apresados cuando se le compruebe a un dueño de una guagua, de un autobús,
que está transportando ilegales, cobrándole dinero, se está beneficiando de un acto ilegal. Pero eso sigue porque ha faltado un poco de voluntad y esperemos que no sea tarde. ¿Usted entiende que con esta intervención y las reuniones que ha hecho el presidente de la República con las fuerzas vivas del país, ya se tiene una real y verdadera conciencia con respecto al tema Haití en la República Dominicana? Te puedo decir que no creo que haya todavía una verdadera conciencia. La mayoría de los dominicanos no han abierto los ojos con el tema de la migración haitiana, que se ha convertido básicamente en un peligro público. Y en un peligro público es por las diferencias culturales, las diferencias de pensamiento, las diferencias de costumbres. Entonces, si eso no es frenado a tiempo y controlado, un día será tarde. Es necesario, y espero que mucha gente también pudiera estar de acuerdo, aquí es necesario establecer un muro migratorio, pero no es la pared que están haciendo. No es una pared de bloque, yo veo que están haciendo y le están poniendo alambre de malla ciclónica. Malla ciclónica a la mitad. O sea, eso lo van a romper. Con un martillo van a perforar los bloques. Un muro divisorio, o sea, debe hacerse con la anchura que se le dificulte romper ese muro. Y esa será la solución para contener esa avalancha migratoria. Y estoy seguro de que el país estará de acuerdo de que en vez de que se inicie una autopista nueva o la ampliación de una autopista nueva, muchas personas estarán de acuerdo con que ese dinero sea utilizado para un verdadero muro migratorio, claro, con la finalidad de contener esa avalancha día por día a través de nuestra frontera. ¿Considera el abogado César Amadeo Peralta que se le violan los derechos a algunos ciudadanos cuando se le solicita la presentación de la tarjeta de vacunación para acceder a espacios públicos? A inicio de esta semana vimos cómo se registró un gran caos en algunas estaciones del metro de Santo Domingo porque se le pedía a las personas mostrar la tarjeta y conjuntamente validar esa tarjeta con su cédula de identidad. Mira, no se le está violando ningún derecho. Nosotros, voy a utilizar una palabra también, nosotros somos un país de gente bruta y de personas de poca obediencia hacia las leyes. Si tú estudias la ley de salud pública, que no recuerdo el número si es 6400, pero la ley de salud pública en los artículos 153, 4201, exacto, establecen la obligatoriedad de acatar las disposiciones que provengan del Ministerio de Salud Pública, establece la obligatoriedad de la vacunación. Y si el Ministerio de Salud Pública emite una disposición, una resolución en donde prohíbe el acceso a determinados lugares públicos sin una tarjeta de vacuna, eso es una acción totalmente legal y por ende no es violatoria de ningún derecho. Al final de cuentas, el que todos los ciudadanos acatemos eso es un tema también de salud pública nacional. Donde el derecho del otro está presente, también está el derecho mío. Entonces, si yo me vacuné, yo quiero también que usted ejerza su derecho y también se vacune, pero no que usted se rebele contra la autoridad y decida posiblemente no vacunarse o no mostrar la tarjeta de vacuna. Usted lo que obligaría es a las autoridades a actuar contra usted, a que no le permitan el acceso a un lugar y con eso generar una situación por su tosudez. Doctor, la verdad que ha sido un plato fuerte esta entrevista que hemos tenido la oportunidad de conocer sus apreciaciones sobre temas legales, jurídicos, judiciales, pero como sabemos el tiempo en televisión es un dictador. Le agradecemos la deferencia
que usted ha tenido el concedernos esta entrevista y le indicamos que próximamente le vamos a solicitar su presencia también para que podamos abordar otros temas de importancia nacional. Y a todos ustedes decimos, nos vemos el próximo sábado a las 10 de la noche en su programa Consensuando.